Mexicano de Electricistas. Además sin flash. Sí. Sin flash. Y que vamos a darle lectura a los días y las fechas que se señalan para que podamos atender el rango de supervivencia. ¿Podría, por favor, presentarse? Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Alonso Cruz. Soy miembro del Sindicato Mexicano Electricista, miembro de Resistencia desde hace 4 años. Yo estaba en el Departamento de Estimadores. Llevo una antigüedad de 10 años ya laborando. Y ¿Qué buscan los que siguen en pie con este movimiento? Bueno, en realidad lo que se ha buscado desde que se dio el decreto de extinción es, en primera instancia, pues demostrar que fue una situación ilegal, que no se dio bajo las condiciones legales que marca la propia Constitución del país, que fue el propio Estado mexicano el que decidió romper la legalidad para poder dar un golpe conforme a sus intereses. ¿Sí? Entonces nuestra intención desde el principio ha sido concientizar a la población de esta situación y demostrar que todo fue una situación que se hizo por debajo del agua, que se hizo en transgresión de los derechos laborales que existían en ese momento y de toda legalidad, derechos humanos, laborales, constitucionales, garantías individuales, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se da el decreto de extinción con Felipe Calderón, digamos que no fue una idea que naciera en el seno del calderonismo, ¿no? Sino que venía de muchos años atrás, desde Miguel de la Madrid, incluso desde el nacimiento del mismo sindicato, siempre ha sido un blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque defensa de los derechos de la masa, ¿no? De la gente. No es por regular a las empresas, no le conviene tener gente con derecho, ¿no? Es más conveniente para el capital, sobre todo para nuestros nacionales, el tener gente que pueda ser explotable, ¿no? Y que no diga nada. Se necesita ser cobarde y fascista para hacer una cosa diferente. Entonces, en cuanto tiene a gente que piensa, que está politizada, que está concientizada de que su trabajo vale, ¿no? Por ser trabajo, que no te están haciendo un favor al contratarte, ¿no? Que es una sociedad, ¿no? Donde tú vas a poner tu fuerza laboral o tu fuerza intelectual para sacar adelante esa empresa, ¿no? Y que tu trabajo va a generar una plusvalía y rendimiento a esa empresa, ¿no? Entonces, en cuanto tú tienes gente que ya tiene esos conocimientos y está concientizada de que es un trabajador, que es un obrero, pero que su trabajo tiene una plusvalía, tiene un valor, ¿sí? Es productivo, vaya, ya no es conveniente para la empresa. Y al momento de no ser en los intereses de la empresa, presiona al Estado, ¿sí? Para que presione a los trabajadores. Entonces, bueno, el sindicato siempre ha sido blanco de ese tipo de golpes, desde Venustiano Carranza, cuando encerraron a nuestros líderes sindicales que estaban con el fusilamiento, posteriormente en todos los años venideros siempre hubo un intento de golpe, fue hasta con Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera y con todos esos beneficios sociales que hubo con Lázaro Cárdenas, que se logró avanzar, ¿no? Después vino igual la nacionalización de la industria eléctrica, con la Camacho, creo que sí. Pero bueno, viene la nacionalización de la industria eléctrica, hay otro avance en beneficio de la población, del sindicato. Quiero decirles, compañeros y compañeras, que es muy simple lo que tenemos enfrente. Está de un lado Calderón, quien usurpa la presidencia y remata el patrimonio nacional. Y del otro lado, el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿De qué lado podemos estar si no es del lado del Sindicato Mexicano? Y después de eso
ya viene una serie de golpeteos, ¿no? Y Miguel de la Madrid, ya con toda la idea neoliberal, y empieza a generar problemas para el sindicato. Lo que sucedió ahí fue que vino el terremoto del 85, ¿no? Entonces con el temblor del 85 hubo un desbalance en el gobierno de Miguel de la Madrid, demostró que no era capaz ante esa situación, entonces porque lo que hizo fue sacar un interés para proteger a los bancos, ¿no? En lugar de sacarlos para ayudar, ¿no? Entonces la gente muriéndose y él protegiendo a los banqueros, ¿no? Entonces ahí se ve de parte de quién está el Estado, ¿no? Entonces, y el ejército. Entonces lo que hizo ahí el sindicato y los compañeros que trabajan de la compañía de los cifras del centro fue salir de manera inmediata, urgente, ayudar. Se reinstaló todo el servicio en menos de 24 horas, se trabajó tiempo extra sin cobrar, se trabajó los días venidos sin cobrar, hubo también como rescatistas y se apoyó a la población civil, ¿no? Bueno, entre todos nos apoyamos, ¿no? O sea, entendemos que somos parte de un todo, ¿no? Parte de esa sociedad y siempre hemos querido tener beneficios para la sociedad, que sean beneficios sociales. Bueno, después vino Salinas de Gortari. Salinas de Gortari lo que le impidió llevar a cabo esa privatización fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esos momentos nosotros también estuvimos en contacto con los miembros del Ejército Zapatista, no participamos en ninguna revuelta ni en ninguna situación, pero apoyábamos ideológicamente a los compañeros de Chiapas. Incluso después, ya que se pactaron la paz y ellos se volvieron autónomos, nosotros llevamos la energía eléctrica a los compañeros de las comunidades de Chiapas. Llevamos todo, el sindicato puso todo, postería, cables, todo lo puso el sindicato en apoyo a los compañeros del Ejército Zapatista. Y bueno, pues eso fue lo que impidió que Salinas llevara a cabo la privatización, y lo que se logró fue un acuerdo en donde lo más que logró hacer el Estado fue un esquema llamado PIDIREGAS. Los PIDIREGAS fue la entrada a la generación de energía eléctrica de privados, de empresas privadas. ¿Y qué eran los PIDIREGAS? Bueno, que si tú tenías una empresota, una fabricota, y querías también generar tu propia electricidad para tu fábrica, pues podías hacerlo, ¿no? Mientras fuera para tu fábrica. Obvio, pues generaban lo de la fábrica, pero aparte lo que sobraba se lo vendían a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y después vino Ernesto Zedillo, también intentó hacer su intento de privatización. Se fue más por los ferrocarrileros, ferrocarriles nacionales, se lo vendió a Grupo México y a Iberdrola, una empresa española, y a otras empresas norteamericanas. Entonces ya no hizo la privatización. Luego llegó Vicente Fox, igual lo intentó, pero él no tuvo ni la visión política ni mucho menos, no pudo hacer nada con nosotros, hasta que llega Felipe Calderón y es el que lleva a cabo la extinción de la fuerza del centro. Entonces lo que hemos tratado de hacer desde el principio es eso, ¿no? Concientizar que no fue una idea del calderonato. Siempre se ha tratado de golpear al sindicato porque estorba a los intereses privatizadores, ¿no? Le estorba a las transnacionales. Las transnacionales no quieren invertir en energía eléctrica si estaba el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos en una privatización, por todo lo que conlleva, ¿no? El encarecimiento de las tarifas, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay países en donde las tarifas eléctricas están a lo que diga la bolsa, ¿no? Si la bolsa sube o baja, suben y suben las tarifas, ¿no? O sea, nunca bajan. Pero están a la bolsa, como lo hizo Enron, por ejemplo. Enron es lo que hizo. Las tarifas eléctricas estaban a disposición de la bolsa de valores. Los asistentes a la Asamblea Nacional de Resistencia Popular insistieron en que se definiera la fecha para realizar un paro nacional. Sin embargo, será hasta el próximo 5 de noviembre cuando se decide el plan de acción. La energía eléctrica es un bien nacional y aparte es de interés, incluso de defensa nacional, ¿no? O sea, es medular en la sociedad, ¿no? En la producción. No hay empresa que funcione sin electricidad, no hay empresa que funcione sin luz, ¿no? No podemos estar sin luz, ¿no? O sin agua tampoco, ¿no? O sea, son bienes sociales, son derechos, ¿no? Bueno, entonces pues es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Concientizar a la gente. Se armaron diversas mesas de información en diversos puntos, en donde había un electricista, había una mesa con información de por qué era ilegal, de por qué no se debe hacer, cuáles iban a hacer todo lo que iba a acarrear, ¿no? Elevación de las tarifas, un mal servicio, etc. Y bueno, eso fue lo que intentó hacer
¿Qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la finalidad? Pues uno, que nos regresen a trabajar, porque no nos despidieron como debe de ser, ¿no? O sea, no hubo un despido justificado, ¿no? Intentaban, bueno, los 3 primeros años lo que intentamos fue hacerlo por la vía legal. Llegamos después de mucho empuje, logramos que el primer colegiado de circuito, los ministros del colegiado de circuito nos dieran la razón, nos ampararan en contra del Estado y nos dieran patrón sustituto, pago de salarios caídos de los 3 últimos años y que nos regresaran a trabajar y que nos insertaran en Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, como no era conveniente, pues lo llevaron hasta la Suprema Corte de Justicia y en la Suprema Corte de Justicia pues es obvio que no está con el pueblo de México. Entonces pues echaron para atrás el amparo que hicieron 4 magistrados colegiados, 4, ¿no? O sea, no 1, no 2, los 4 unánime votaron en favor del sindicato, que se habían transferido los derechos laborales, que se los tenía que reinstalar, que existía el patrón sustituto, es decir, que los postes, las líneas seguían ahí, que esa era nuestra materia de trabajo, que podamos seguirla explotando, que podamos seguir trabajando en ella, y que, pues que Comisión estaba tomando nuestras instalaciones, ¿no? Y que por tanto era el patrón sustituto, porque estaba haciendo lo mismo que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Justicia dijo que no existe el patrón sustituto, porque la Comisión Federal de Electricidad no estaba nada estaba como administrador, no estaba ejerciendo las funciones, nada estaba administrando en lo que veían que hacían, ¿no? A quién metían. Entonces, que no era patrón, pero que sí podía cobrar, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Justicia lo echa para atrás, nos niega el amparo, y bueno, a partir de ahí la lucha se transforma en una lucha política. La lucha política, lo que estamos buscando es lo mismo, ¿no? Reinserción laboral. Bueno, eran 4 puntos en un inicio. Era lograr primero una negociación con Presidencia, con la Secretaría de Gobernación. En esa negociación lo que se iba a dar era la liberación de los presos políticos, que eran 11 compañeros que estaban encarcelados políticamente, porque se les acusaba, bueno, a un jubilado de 60 años se le acusaba de haber golpeado a 2 miembros de la Comisión Federal de Electricidad con patadas voladoras y todo incluido, ¿no? Al jubilado de 60 años, imagínate, ¿no? Y los otros compañeros estaban acusados de haber dañado propiedad federal por haber hecho unas pintas en los muros de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces eso lo pusieron como daño en propiedad federal, como delito federal, motín, muchas cosas por el estilo, ¿no? O sea, exageraban mucho la situación para que pudieran quedar en la cárcel. Estuvieron presos cerca de 2 años y medio, algo así. Y pues lo que buscábamos era la liberación de los compañeros, porque pues no tenían por qué estar ahí, no habían cometido delito alguno, ¿no? Y estaban presos políticamente. La otra era que se respetara el contrato colectivo de trabajo, y la última era la recontratación. Por lo que mencionaba usted ahorita, o sea, su principal es que sean justos con sus compañeros, los que ya estaban por jubilarse, y que reciban su pensión al 100%, lo que es. Sí, bueno, en parte. O sea, la finalidad del sindicato es defender derechos sociales, ¿no? El derecho a una vida digna, el derecho a la manifestación, ¿no? Que si tú no estás de acuerdo con alguna situación, ya sea de tu país o de tu empresa, tú tengas el derecho a protestar, a decir que no estás a favor, ¿no? Que probablemente hay otra forma de solucionarlo. Entonces esa es la búsqueda del sindicato, ¿no? La defensa del derecho social. Ese es lo principal, el derecho social. Y no solamente de los sindicalizados o los miembros del sindicato, de todos, ¿no? Estamos conformando una central obrera, con el auspicio del compañero secretario Martínez Parza, y estamos empujándola mucho, ¿no? La energética. ¿Cuál de esas reformas es en beneficio a la población? Ninguna. Quisieron legalizar outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Explotación. Es negociar con seres humanos. ¿Qué necesitas? Yo te lo doy.
explotarlo. ¿Por qué? Porque no tienen derechos, no tienen contratos, son empresas fantasmas que contratan aquí pero trabajan en otro lado. Eso es lo que hicieron, legalizar esas empresas. ¿Qué es lo que legalizaron? Que si tú pones una demanda laboral, anteriormente con la ley, si el proceso se llevaba 6 años y tú al final de esos 6 años ganabas, te daban todos tus salarios caídos de esos 6 años, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían? Pues que como tú no tienes un trabajo u otra forma de sostenerte, pues te devolvían esa lana, ¿no? Para sostenerte. Ahora no. Ahora, si se avienta 6 años, pues no importa, porque nada, te vamos a pagar un año de salarios caídos. Lo que se lleve el proceso, ¿no? ¿A quién benefician? Mira, es que al trabajador, obvio al empresario. Entonces todas estas reformas han sido en beneficio de los empresarios. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen a su gente dentro de los congresos, que están dispuestos a defender todo, ¿no? Hablan de la telebancada, que es Televisa, TV Azteca, tienen gente como congresistas. Los bancos tienen gente como congresistas. Los hombres de negocios, la Cámara de Comercio, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial, ellos deciden que sí, que se aprueba y que no se aprueba, ¿no? Entonces, no hay una representación social. No hay quien defienda los derechos de todos nosotros, estudiantes, trabajadores, amas de casa, carpinteros, electricistas, lo que tú quieras, explotados, con malos salarios, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Si estudias y trabajas, pero no en un Burger King, en un McDonald's, ¿qué derechos hay en esos trabajos? Ninguno. Es más, tú pones una demanda y te abandonan, te accidentas. He leído casos de jóvenes que se accidentan, que se queman con las freidoras, los abandonan en los hospitales, ¿no? Las mismas empresas contratistas de Comisión Federal de Electricidad que han tenido accidentes, como el de ahorita que se cayó un edificio que están construyendo ahí en la del Valle y se murió un albañil, lo abandonaron. ¿Qué es lo que hicieron? Mandaron a los abogados con una familia pobre de Hidalgo, que vivían en una chocita, y mandaron a los abogados para lograr un acuerdo de que solamente pagaran los servicios funerarios y ya. Y dejó una familia ahí, ¿no? Entonces, es obvio que no tenemos una representación social y es lo que buscamos, aunque haya una representación social, una representación que esté ahí adentro y que mueva por los intereses sociales. También se creó el Comité Obrero. Lo que se busca también es que todos puedan tener un lugar en donde llegar, un lugar que los represente, un lugar en donde si en Marinela quieren armar una huelga para mejorar sus salarios, pues podamos apoyar a los compañeros. Ustedes han recibido mucho apoyo, o creo que su principal apoyo ha sido Martín Esparza. ¿Qué papel ocupa actualmente Martín Esparza? ¿O qué papel ha ocupado durante todo este tiempo? Bueno, Martín Esparza es el secretario general del Sindicato Mexicano Electricista. El compañero, bueno, él inició la carrera política como le decíamos todos, ¿no? Dentro del sindicato, todos los miembros del sindicato tienen derecho a votar y ser votados. Entonces, el papel de Martín Esparza es el de representante, ¿no? Y ejerce un liderazgo, claro que sí ejerce un liderazgo, pero inclusive no es un liderazgo, o sea, sí al interior, sí tiene nuestro respeto, nuestra confianza, de la mayoría no, incluso aunque haya ocasiones en que no congeniemos con las decisiones del sindicato, está a la tribuna para decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Ah, ¿por qué? Por esto. Y se lleva una discusión, ¿no? Hasta que se sacan los puntos. Bueno, ya se discutió, esos son los puntos, va nuestro representante. Pero incluso el liderazgo no es solamente al interior, también al exterior, ¿no? O sea, Martín ha logrado llevar la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas no solamente a los límites del sindicato y los derechos sociales. Por ejemplo, la ayuda a Chiapas, esto zapatista, ¿no? Donde hemos estado trabajando con ellos ideológicamente, con los maestros, ya sean de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, de donde sea, ¿no? De aquí mismo del Distrito Federal.